AT Capital. Reserva turno con anticipación al WhatsApp 11 50 39 7990. Mi nombre es Horacio Funes. Hace 20 años que trabajo en el Archivo General de la Nación. Veo, clasifico y ordeno imágenes del pasado, todos los días. Puedo identificar a primera vista cualquier filmación que llegue a este lugar. El año pasado llegó un sobre con esta cinta. Yo nunca había visto algo así. Vamos a sacarle el sonido. ¡Vamos! ¿Dónde vamos, señor? ¿Dónde está usted?
¿Está muerto? Durante un tiempo pensé que las imágenes eran falsas, pero después de los análisis de laboratorio, supe que la cinta era genuina. ¿Cuándo pasó todo esto? ¿Por qué nunca supimos nada? En toda investigación, una evidencia lleva a la otra. Yo intento rearmar un rompecabezas que está lleno de agujeros. Pero lo que se recuerda nunca es igual a lo vivido. Es la imaginación la que completa la trama, la que une. Por ahora, tendremos que imaginar el resto. Muy buenas tardes, Radio Germán Abdala, aquí Esto es Cine. Acabamos de ver Nos, que fue un cortometraje espléndidamente hecho sobre el Eternauta en el año 2012-2013 para el evento Comicópolis, que se llevó a cabo en Tecnópolis en aquella época. Se hizo una exposición muy completa, itinerante, con todos los elementos del film, justamente, los trajes del Eternauta, los hermanos, el encuentro, digamos, los tanques, las maquetas inclusive de las intersecciones del estadio de River, en la famosa batalla dentro del estadio de River, ¿sí? Estamos hablando del Eternauta de Héctor Germán Oesterheld, ¿sí? ¿Dónde está Oesterheld? ¿Dónde está Oesterheld? ¿Dónde están las hijas de Oesterheld? Todavía desaparecidos, ¿sí? Aquí está, muestra un pequeño, una imagen, un homenaje que le hizo en su momento la revista Fierro, ¿sí? Con todos los personajes, con todos sus personajes en procesión, buscándolo. Ahí está. Se ve bien. Esto que tengo en mi mano, que es del 2006, es un elemento ya de hecho histórico también, documento histórico, porque lamentablemente en este momento la revista Fierro
por ahora está pausada, ¿sí? Les cuento un poco y voy salteando. La revista Fierro, en su segunda edición, logró hacer unas 120 y pico de números. En su primera edición, entre el periodo 84 y 92, llegó a 100 números. Y esta primera edición de la segunda etapa, a partir del año 2006, Félix Saborido fue pedido por Juan Sosturian, y pensaron que el primer número justamente de la revista Fierro, emblemática revista de historietas de la cultura argentina, tenía que empezar justamente con los personajes de Oesterheld, ¿sí? Personajes que son emblemáticos de la historieta argentina y universal. Estamos hablando de un dibujante que nació allá por el año 19, perdón, un escritor. Los dibujantes de Oesterheld fueron, entre muchos, entre tantos otros, Hugo Pratt, Brescia y Solano López, ¿sí? Entre otros. Estoy nombrando a 3. Sapi, por ejemplo, también. Hugo Pratt, ¿sí? Tal vez el más grande de todos, y Brescia padre, monstruos de la historieta universal, ¿sí? Del dibujo. Pero Oesterheld fue, como bien se dice, el mejor de los literatos con imagen, ¿sí? Literatura con imágenes, se le decía ya por los años 40, 50. ¿Sí? Héctor Germán Oesterheld, que fue hijo de Fernando Oesterheld y Elvira Pujol, que nace en la ciudad de Buenos Aires el 23 de julio de 1919 y es secuestrado y desaparecido un 26 de abril de 1977. Con él también desaparecen sus 4 hijas, no su esposa, una tragedia terrible, que aún hoy día no han aparecido nadie, ninguno de ellos. Primero fueron secuestradas sus 2 hijas mayores y después él es secuestrado y aparentemente en lo que han dicho las cronologías, le dicen, estando él secuestrado, que han secuestrado y asesinado a sus otras 2 hijas. ¿Por qué? Porque él había decidido de alguna manera convertirse en Juan Salvo, ¿sí? En el personaje del Eternauta. Un héroe no individual, un héroe colectivo. Como él bien decía, yo no creo en el héroe individual, creo en el héroe colectivo. El dibujante Félix Saborido, ahí estamos viendo algunas imágenes impresionantes del Manos. Ahí está Juan Salvo como el Eternauta, la icónica figura, ¿sí? Esa edición que la tengo acá en este momento, ¿sí? Es una edición en vertical, ¿sí? En vertical, que salió hace unos meses, ¿sí? Editada por, entre otras ediciones, por, ¿cómo se llama? El Club del Cómic, ¿sí? Que juntó todas las versiones del Eternauta, 1, 2, el Eternauta, la historieta de 1957, ¿sí? En formato vertical con 398 páginas, el Eternauta episodio unitario aparecido en Hora Cero Extra número 1 en 1958, 5 páginas, el Eternauta Hiroshima, cuento publicado en 1962 y posteriormente ilustrado por Solano López en 2005, 8 páginas, y el Eternauta 2, la historieta original de 1976 con 204 páginas. El Eternauta 2, ¿sí? Fue fundamentalmente uno de los motivos por el cual termina siendo secuestrado, ¿sí? Porque el Eternauta 2 es uno de los, digamos, es un manifiesto político en contra del fascismo, ¿sí? Se vuelve prácticamente una obra política, es una obra política, pero el Eternauta en sí toda es una obra política. Ahí estamos viendo Hora Cero en sus comienzos, ¿sí? Donde fue
publicada en su momento El Eternauta. Él es precursor de alguna manera de las editoriales en la Argentina, editoriales que tienen que ver con la historieta. Él fue el fundador de la editorial Frontera, ¿sí?, que luego en el año 62 no pudo sostenerse y terminó cerrando, pero tuvo un periodo, digamos, desde el 56, 57 hasta el 62, por lo menos hasta el 61 tuvo un periodo muy popular, digamos, en lo que fueron las ediciones. Y nombro un poquito esto de, hago un paréntesis con cada cosa, pero el póster que acaban de ver, dibujado por Saborido, lo que hace es representar a los personajes justamente de Oesterheld, ¿sí? Y voy a leer brevemente lo que dice acá. Dice: pocos días antes de las elecciones presidenciales del 30 de octubre de 1983, en las postrimerías de la dictadura, el dibujante Félix Saborido llegó a la redacción de Feriado Nacional, un quinto piso sobre la avenida Jujuy al fondo, casi debajo de la autopista. Feriado fue una efímera revista quincenal de humor, muy marcada por la coyuntura nacida independiente. De algún modo proponía ser la competencia de humor, identificada con Alfonsín, desde posiciones cercanas al peronismo. Dirigida por Martín García, tenía a Juan Sasturian como jefe de redacción, a Sanjú de jefe de arte y a una nutridísima fila de colaboradores: Marcucci, Feynman, Maica, Re, Patricia y Enrique Brescia, Dolina, Lalia, Horacio Ferrer, Lito Nevia, Álvaro Abos, Chris, Langer, Petkov, Beauty, Caló y Fontana Rosa. Pese a ciertos parciales, la revista llegó apenas a la decena de números. Esa tarde de primavera, Saborido iba a entregar algunos trabajos, seguramente su tira El Cabo Kennedy o la notable versión paródica de Asterix de Uderzo y Goscinny, titulada alevosamente Luderix, y cuyo guión se escribía a varias manos. No bien puso un pie en la redacción, se enteró de la idea. La mitad del número estaría dedicado a Héctor Germán Oesterheld. A partir de la primicia del testimonio del ex detenido Eduardo Arias, quien aseguraba haber visto al viejo detenido en el Vesubio, ¿sí?, solo faltaba para la edición especial ese número 5 de Feriado Nacional, que tuvo 2 tapas: crear una imagen donde estuvieran todos los personajes de Oesterheld pidiendo por su paradero. El trabajo debería estar listo para el día siguiente y era obvio que solo podía ser realizado por ductilidad, conocimiento íntimo de los personajes y probado profesionalismo por el consabido Félix Saborido. Y así fue. Saborido partió rumbo a su casa de Rafael Castillo con las directivas. Y dice: en el colectivo hice algunos bocetos, pero me di cuenta que no tenía que pensarlo mucho porque me iba a enredar. Llegué a casa, me senté en el tablero y no paré en toda la noche. Con una pila de revistas Frontera y Hora Cero, Saborido comenzó a trabajar sobre un cartón grueso de 60 por 40 y el problema fue establecer el orden de los personajes, dice. Primero pensé en los más emblemáticos, pero finalmente me decidí por aquellos a los que yo le tenía más simpatía y por supuesto fueron los de Pratt. Así en la primera fila están el sargento Kirk, escoltado por sus amigos, y Ernie Pike, ambos creados por Pratt, junto a Sherlock Tyne de Brescia con el jubilado Luna asomado. Atrás, todos los demás personajes de Solano López en segunda fila, empezando por el Eternauta y familia, incluso con el Mano. Y Zoe Sonda, Rolo, Bull Rocket y sus amigos, Tip Kenia y los gauchos de Carlos Roume, el Randall de Arturo del Castillo, Ticonderoga y Caleb Le de Prat y Mort Cinder, junto al viejo Ezra y el doctor Morgue y su ayudante de Brescia. Incluso están el Watami de Moliterni y Reina, la chica del salón de Tucson, con el pañuelo blanco por sobre el kepi. El logro de Saborido no radica solo en la perfecta asimilación de las características de cada personaje, sino en el clima. Imposible no escuchar el ruido de los pasos lentos y firmes de una multitud que avanza con rabia en contra del silencio. La imagen salió en la edición del 27 de octubre de 1983, sin firma. Desde entonces se reprodujo en cuanta publicación se hablara de la desaparición de Oesterheld. Incluso los italianos creyeron y escribieron que el póster había sido creado por Pratt. No lo firmé, dice sencillamente y humildemente Saborido, por una cuestión de respeto, ya que era un homenaje sentido por todos. Más de 20 años después, el homenaje sigue ahí, sigue acá. Héctor Germán Oesterheld. Ahí vemos una imagen de Ricardo Darín mientras escuchamos una música probable del Eternauta 2.
Ricardo Darín ha sido seleccionado como Juan Salvo, y la filmación del Eternauta, producida por Netflix, empezó el año pasado, pero estamos en un momento de pausa porque sabemos, y como dije el lunes pasado, el Inca ha cerrado y parecería que estamos en este momento agobiados por esa nieve extraña que cae sobre la ciudad de Buenos Aires. Como una extraña aparición, ha aparecido la Eternauta. Usted con esa cara de mosquito, ¿de dónde viene? Supongo que estoy en la tierra. Me llamo Juana Salvo. Juana a salvo, parece. Juana a salvo del dengue que me picó hace más de 15 días. Y hoy volviendo. Yo soy guionista, estaba en este momento haciendo un programa de radio y usted que acaba de aparecer me saca de la situación. Vengo atravesando el tiempo y el espacio. Vengo desde la eternidad. Soy una nadadora a través de los tiempos. Como dijo alguna vez Vlad Tepes, atravesé océanos de tiempo para encontrarte. No, pero estoy ahora en la ciudad de Buenos Aires con una extraña niebla y lamentablemente no me pude poner el traje de neopren, pero me puse el de plush. Bueno, digamos que podemos decir de que por suerte por ahora la extraña niebla no nos mata, pero nos matan ahí votando para matar. Nos matan otras cosas, ¿no? Sí. Más pequeñas, digamos. Bueno, bienvenida Vero nuevamente a Radio Germán Abdala presencialmente en tu formato completo, o por lo menos desde el cuadrito hasta plano cintura. Estoy sumamente emocionada con mi traje de superhéroe de Flash Gordon de los 70, pero emulando a Juana Salvo, que no existe, pero bueno, hoy se materializa en mujer acá. Bueno, y estaba contando un poquito lo que fue en su momento, en el 2006, el primer número de la revista Fierro, con el pequeño póster homenaje que le hizo Félix Saborido a justamente a Oesterheld, ¿sí? Juan Sasturian opina de que lo primero que tiene que pasar con la revista Fierro en ese momento, 2006, ¿sí? Es el homenaje a Oesterheld. ¿Por qué? Porque Oesterheld es, de alguna manera,
el padre de la historieta de ciencia ficción. Nacional. Y bien, Héctor Hermann Oesterheld podría tener una similitud con H.G. Wells, ¿sí? El creador justamente de La Guerra de los Mundos. Qué loco, obra ¿no? que fue hecha en los años 30 y El Eternauta hecha en los años 50. En el Pero, 57, ¿no? exactamente, pero digamos, una característica que tuvo Oesterheld con respecto a sus guiones. Por ejemplo, Estados Unidos nunca había planteado, ¿sí?, que un personaje, digamos, principal de una historieta se cambie de bando, ¿sí? Es decir, perteneciente a un ejército de la Guerra de Secesión se pase al bando de los indios, ¿no? Nunca hasta el año 62, 63, nunca ningún personaje de historieta norteamericana había hecho ese salto, ¿sí? Lo propuso justamente Oesterheld, ¿sí? Que es muy loco, digamos, que primero pase por la visión de alguien que no es justamente norteamericano. Voy a leer una cuestión acá que tiene que ver justamente con la imagen desaparecida de Oesterheld, ¿sí? Como dije antes, fue secuestrado por un grupo de tareas del ejército tal vez el 27 de abril de 1977. Tal vez lo emboscaron en alguna calle de la ciudad de La Plata. Tal vez nadie llegó a advertirle que la cita estaba cantada. Lo cierto, hacía tiempo que lo estaban buscando. José Pablo Feynman sostiene que la versión del 69 del Eternauta realizada junto a Alberto Brescia para la revista Gente marca un punto de inflexión en la vida del guionista. Se transforma, dice, en un hombre que se compromete día a día con los sucesos de su país. Lo conmueve el cordobazo, le duele el asesinato del Che y se suma a las filas del peronismo de izquierda. Esa transformación de la que habla Feynman debe entenderse como un salto hacia la acción política. Germán, o el viejo, como le llaman, como lo conocen, asiste a reuniones, opina, discute, ¿sí? Está presente en Ezeiza cuando retorna a Perón y en el 74 escribe la tira semanal La Guerra de los Antartes, ¿sí?, con dibujos de Gustavo Trigo para Noticias, periódico de la organización Montoneros. Todo salto tiene implicancias y Oesterheld lo sabía. Lejos de su casa de Bécar asume la vida que le depara la clandestinidad. Duerme en hoteles o en alguna casa silenciosa del Tigre. Deja de frecuentar a los amigos, camina por Buenos Aires con sombrero y bigote, pero nada ni nadie le impide trabajar. Dicta guiones por teléfono, envía cartas con indicaciones a sus dibujantes y hasta borronea la segunda parte del Eternauta que, otra vez con Solano López, comenzará a publicar en plena dictadura del 76 la revista Escorpio. Ese mismo año, unos meses después del golpe, asesinan a sus hijas, Beatriz de 19 y Diana de 23. Tal vez llevaba un ejemplar del Eternauta cuando lo emboscaron en La Plata. Tal vez tenía en mente otros personajes y otras historias. Lo cierto es lo que supo su mujer. Un militar le propuso escribir la historia del general San Martín. Estando detenido lloró el asesinato de sus otras dos hijas, Elsa y Marina. Fue encapuchado, fue golpeado, fue torturado hasta que decidieron terminar con su vida a fines del 77 o comienzos del 78 en algún lugar de Mercedes. El resto de la historia, fragmentos de sus días y noches en los centros clandestinos de detención, fue aportado por ex detenidos. Lo vieron en el Vesubio, estuvo en Campo de Mayo y en el Sheraton, entre comillas. De su final en cautiverio con la cabeza vendada quedó un último cuadrito, el abrazo que Oesterheld pudo darle a su nieto de 3 años en un pasillo horrible con paredes de látex brillante en la penumbra de un campo de concentración. ¿Vos conociste o llegaste a escuchar algo del nieto? Yo lo llegué a ver en una presentación de un documental sobre Hugo Pratt en un festival de cine de Mar del Plata, creo que fue el del año pasado, del anteaño, no me acuerdo ahora, y justamente es este nieto, ¿sí?, el que logra dar el traspaso, ¿sí?, un nieto que está comprometido con el accionar político, ¿sí?, y en la defensa del cine nacional, ¿sí?, y de la cultura nacional, inclusive también en la curaduría de la obra del abuelo, ¿sí?, el gran Germán Oesterheld. Bueno, justamente con todo esto de la situación del Inca, Martín Oesterheld dio una entrevista en estos días
a página 12, que yo la he posteado, aproximadamente el 14 de abril, y dijo, le temen a la cultura porque de allí surge la disidencia, o sea, aprende perfectamente de su abuelo, y la verdad es que es un militante en ese homenaje de hace unos años que el canal Encuentro, junto de la mano de la conducción de Juan Sasturian, le hace al Eternauta. Lo entrevistan a Martín y él es el hijo de una de las hijas asesinadas, y dice que él se contacta con su abuelo, más allá de saber que es su abuelo, pero como un fan de la historieta argentina. Lo toca a su abuelo de alguna manera, lo alcanza Richard Touchface y Germán Westergel, a través de todas los personajes y las historietas que le deja el legado. Así que un gran saludo, que quien no nos conoce, pero nosotros sí, a Martín Westergel, que también considera, como dice en la nota de página 12, como sucede en todas las áreas de un gobierno que no gestiona, lo único que parece estar haciendo el actual presidente del Inca, por Pirovano, es estirar plazos y vaciar el organismo. Director de películas como La Multitud, de 2013, y el nieto del recordado creador del Eternauta, Westergel, Martín, confirma que el fomento se encuentra completamente detenido, no hay un horizonte de gestión ni lineamientos para el sector, y todas estas decisiones han sido tomadas unilateralmente porque tampoco se sabe en qué estado se encuentra la designación del Consejo Asesor del Inca, que es el órgano con el que tendría que estar trabajando Pirovano. Así que es un ferviente militante y un representante de la cultura cinematográfica y del sector cultural, artístico y también de guión y de historieta. Martín Westergel, el hijo de una de esas hijas de Héctor Germán Westergel, el creador del Eternauta. Así es. Vamos a un pequeño corte, justamente ahora escuchando un poquito de música, y ahí con Tiempo de Espera por Star Cluster, que me remite perfectamente a el mundo del Eternauta.
hace unos años salió editado de Editorial Planeta, H.G. Oesterheld, Más allá del cielo, compilación y edición de Mariano Chinelli y Martín Hadis, ¿sí? Que compiló obra de Oesterheld que es la antología de cuentos de ciencia ficción, ¿sí? Donde están, por ejemplo, Dos muertes, Un extraño planeta, 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 Paraíso, La muerte manchada, Sondas, La trampa y el arma, Paria espacial, Inocente Maquiavelo reforzado, Cuidado con el perro, Triskelion, Hagan juego, Cosmo, El diosero, La cosmonave fantasma, El turista del tiempo. También Los inconquistables, del argumento al guión, y Crónicas del átomo y del espacio, Tres hombres en el espacio, Comprar inmortalidad, Aprender a vivir, Mirada al futuro, Mensajes interestelares y Mundo Gocho. Fue un interesantísimo libro que se compiló a cada año 2014, Herederos de Héctor Germán Oesterheld, por los textos de su autoría, con una breve autobiografía ficticia, supuestamente Oesterheld por Oesterheld en el siglo XXV. Decía Oesterheld: yo vengo de Gelo, dulce planeta de colinas azules y aguas alegres y remotos cantos de cícalos en las alturas. Era un escritor, ¿sí? Por sobre todas las cosas, influenciado por la imagen, ¿no, Verónica? Y por la imagen pictórica, por la imagen del dibujo, por la imagen de la fotografía, por la imagen del cine. Era un observador. Vos estuviste investigando un poquito también de la vida de él. Sí, ante todo era una personalidad que consideraba que la lucha era lo más trascendente, más allá. Él en esta obra, en El Eternauta, deja todo un legado ideológico, filosófico y ético, porque él, ante todo, la primer preocupación de él es cómo está su familia, dónde están en esa casa jugando al truco, encima considerar todas nuestras tradiciones argentinas, y tener el valor y el coraje de ponerlo y arriesgarse en una época en donde el cipallismo estaba tremendo, y él pone como central esa jugada de truco en esos personajes. Y su preocupación como padre, como esposo, de la esposa, de la esposa que está ahí, y de la hijita, de Estela y de Marta, que son personajes ficcionales, pero que de alguna manera él extrapola su vida, cómo vive, y su pasatiempo, y esa preocupación de lo que está pasando en ese afuera, que es algo perverso, siniestro, pero que él mismo arriesga su vida y se atreve, él es Juan Salvo, y se atreve a ponerse el traje, a inventarse un traje y a atravesar ese campo extraño que se sabe que lo puede llegar a matar, y lo dice en todo momento en la obra. Estar ahí afuera, por más de que yo le transmitiera seguridad a los míos que me ven en la ventana, yo me siento totalmente inseguro y no sé a dónde voy a ir a parar. Esa angustia, esa extrañeza, ese personaje que él ve con el amigo físico-químico que lamentablemente dice: estoy cansado, después de un tiempo, ¿no? Estoy cansado de quiero volver a la normalidad, estoy cansado de todo esto, que terminan matándolo porque el tipo se sabe que no va a sobrevivir más, porque está agonizando, porque ya no sirve más esa causa. Entonces son todos parámetros existenciales de planteos que el mismo Oesterheld se habrá hecho en su existir, en decir cuánto podemos soportar todo esto, estas dictaduras, cuánto podemos soportar todo este plan Cóndor, y lo traspasa a la ficción, ¿no?
Y bueno, con los años viene la respuesta, la desaparición, la tortura y el asesinato de él y de sus hijas. Así es. Sí, inclusive hay un cuadrito que lo dice el Manos, justamente que dice lo siguiente. A ver si se me abre acá. Ellos son el odio cósmico. Ellos quieren para sí el universo, todos ellos. Nos obligan a destruir y a matar a nosotros, los Manos, que solo vivíamos pensando en lo bello. Digamos, por ejemplo, es un pasaje de ese personaje de ojos profundos, de frente amplísima, de orejas puntiagudas, de pelo parado, ¿sí? Flaco, huesudo, ¿sí? O por ejemplo la imagen, ¿sí? Bien detallada por Alberto Brescia, cuando uno de los personajes no aguanta más la nevada eterna, la nevada mortal, y dice basta, 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 no, basta de esta maldita nevada, y se termina tirando de un balcón, cae a la calle y entra en un estado de cuasi locura, que fue perfectamente tomado como homenaje en una animación, ¿sí? Que vamos a mostrar ahora, que tiene que ver justamente con este hecho, justamente, una animación que se hizo hace unos años y que fue premiado por ser una excelente animación, ¿sí? Ahora después digo de quién es. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordado de trébol y juncos en flor. Una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que el sol. ¡Basta! ¡Basta de copos! ¡Basta! 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 ¡Basta de copos! ¡Quiero despertar! ¡Basta de nieve! ¡Basta de copos! ¡Quiero despertar! ¡Basta! ¡Basta de nieve! ¡Basta de todo! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta de todo! Quiero despertar. Basta. Algo se me erizó en la espalda. Tuve noción más que nunca
de todo el espanto de aquella nevada que seguía cayendo, del silencio, de la enorme muerte que nos envolvía. Allá al fondo otra esfera incandescente se precipitaba de lo alto del cielo, que ya no era cielo, era abismo. Bueno, ahí estábamos viendo 60 segundos de oscuridad, un cortometraje que se hizo en el 2017, que fue un homenaje a la historieta argentina, al Eternauta de Héctor Germano Estres y Francisco Solano López. Es una adaptación de un fragmento, ¿sí?, de la obra interpretada desde el lenguaje de la animación. A su vez funciona como un cortometraje en sí, capturando un momento de desahogo ante una situación desesperante, tonalizada en una post-apocalíptico retro. Dicen los realizadores, nos ha tomado 5 años su realización. No teníamos intención de tomarnos tanto tiempo, pero dado a que lo realizamos sin ningún tipo de financiación, tuvimos que hacerlo en nuestros tiempos libres de otros trabajos, y siempre estuvo claro que había que darle el mayor nivel posible, por lo que permitimos que la obra tomase el tiempo necesario de maduración, así como financiar algunos procesos por nuestra cuenta. Le hemos dedicado mucha pasión para crearlo, llevándonos a nuestros límites para dar un resultado lo más digno posible del Eternauta, motivados por el clásico y conocido amor al arte. Este es mi primer proyecto, dice el realizador, animado en equipo. Con la idea en mente se lo comenté a Javier Tedina, amigo y compañero de rubro, quien fue en su momento mi profesor, quien se sumó intrigado e interesado en ver de qué éramos capaces. A partir de ahí fuimos contactando más compañeros, han ido y venido varias personas, ha habido pausas muy largas y son entendibles cuando el proyecto no cuenta con financiación económica. Pero una cosa siempre estuvo clara: este proyecto se concreta y se publica. El único héroe válido es el héroe colectivo, nunca el héroe individual. 60 segundos de oscuridad en una misteriosa nevada cubre una tranquila y destruida ciudad de Buenos Aires durante los años 50. 2 hombres armados y con escafandras para protegerse de la nieve observan cómo la situación lleva a la desesperación a un hombre angustiado que viste un traje aislante hecho con bolsas de basura. La desesperación se cierne sobre Buenos Aires mientras una situación insoportable da lugar a la locura. La ciudad y tal vez al mundo entero se están volviendo locos. A toda esta historia, a todo este guión, a toda esta creación, la atraviesa el tema de la Guerra Fría. Y como dijo un filósofo que analizó esta historia, Germán Westergel supo introducir toda esta idea en medio de una situación de la Guerra Fría, de la bipolaridad, y no perdió, al contrario, cobró eso le hizo una revalidez aún mayor, porque si bien la historia se relata en los años 50 y en la Guerra Fría, fíjense que Stranger Things, que se basa en esta historia, Absolutamente. y se basa en Dark, de alguna manera toma muchísimo todo este tema de la cuestión no solo política a nivel interna o nacional, sino también internacional. Pero aparte, esta historia, para mi criterio, tiene una antropología, tiene toda una sociología, una antropología y también, ¿por qué no?, una idea hasta paleontológica. Bueno, él era geólogo. Bueno, justamente esta coexistencia de poner en un
tiempo cero, en una temporalidad, por más de que la historia dice que es el año 57, 63, va y viene, porque el héroe viaja a través de los tiempos, es atemporal porque estos seres extraños que van a dominar la situación a partir de esta nevada, los manos o los escarabajos, los escarabajos gigantes que hay, que no son escarabajos, tienen como si fueran los gados se llamaban los no, tienen otro nombre, que son como gliptodontes, pero sí, no sí. lo son. Y los extraterrestres son esos tres tipos. Pero también dentro de la antropología está Juan Salvo, está el guionista del tiempo presente, está Favali, que es el amigo físico, que es el líder, que es un hombre muy fuerte y que tiene ideas claras para comandar a todo ese grupo que va a hacer la heroica aventura. Y está también el oficinista de banco, el hombre calvo, o Polsky, que vendría a ser un... Polsky muere. Que muere, que viene a ser un inmigrante ya integrado a esta sociedad de la Europa del Este. Está Estela, la esposa, está Martita, la niña, y están representadas todas las figuras arquetípicas de una sociedad que está atravesando algo imposible. Bueno, él es, digamos, plantea en la historieta, como vos bien decís, esa Guerra Fría, y lo que en ese momento, históricamente, tendríamos que haber invitado a un historiador hoy también, porque la situación de la época era la época atómica, ¿sí? Donde todo el peligro real era la bomba atómica, que finalmente se concreta. Claro, y justamente en las primeras páginas de la historia, en el capítulo 1.1, hablan están jugando al truco y están escuchando la radio y están hablando del tema de los experimentos nucleares en Japón por medio de Estados Unidos. O sea, estaba recontra marcado Germán Westergel, pero él tenía una gran preocupación y dio en el clavo en la época, en la crítica política que hace a través de esta ciencia ficción. O sea, cómo la ciencia ficción puede hacer una gran crítica política y existencialista también, con toda una antropología y una paleontología. Sí, de hecho, vos nombrás varias veces lo de la paleontología, la geología. Dice que su afecto por el campo lo lleva a elegir la carrera de geología que inicia en la Universidad de Buenos Aires. Mientras estudia, consigue un trabajo como geólogo en YPF, ¿sí? Aún considera sus escritos como un hobby en esa época, cuando estaba estudiando, y continúa avanzando con sus estudios y pasa a trabajar como corrector en una editorial. En 1943, a la edad de 23 años, publica su primer cuento, Truila y Miltar, que narra las aventuras de dos gnomos muy singulares en el suplemento literario del diario La Prensa. ¿Sí? Las editoriales Codex y Abril le encargan la redacción de libros de divulgación científica y cuentos infantiles. Logra terminar sus estudios y en 1947 se casa con Elsa Sánchez. Poco tiempo después abandona para siempre la profesión de geólogo. Sus actividades literarias han pasado a ocupar el foco de sus labores. En sus propias palabras dice: el hobby se ha hecho profesión y la profesión se ha hecho hobby. En 1951, la editorial Abril le ofrece trabajar como guionista de historietas. Oestergel acepta el desafío a pesar de no tener experiencia alguna en este medio. Tras un modesto inicio, las historietas Bull Rocket, con dibujos de Paul Campani de 1952 y Sargento Kirk, con dibujos de Hugo Pratt de 1953, superan toda expectativa y se convierten en éxitos rotundos. Esto le permite afianzarse en la editorial. En paralelo, continúa escribiendo cuentos infantiles y relatos cortos. Comienza además en 1953 a trabajar en la redacción de una publicación legendaria, la revista Más Allá, pionera en la ciencia ficción de nuestro país.
Favalli dice en el comienzo del Eternauta, Favalli, que era profesor de física, repartía sus entusiasmos entre un velerito que tenía en Olivos y la electrónica que practicaba en el espacio que le había cedido en aquella mi heterogénea burdilla que romposamente llamábamos laboratorio. ¿Sí? Este es el comienzo del Eternauta, que están jugando al truco, como dijo Vero. También Lucas Herbert, el empleado de banco, era loco por la electrónica. ¿Sí? Esto, digamos, ese grupo, ¿no? ¿Te acuerdas que estaban los aficionados a la radio? A la radio, justamente, pero como eran los radioaficionados, ¿cómo se llamaba, Leo, los radioaficionados? Que tenían generalmente, que eran, compraban equipos o tenían equipos para hacer conexiones de largo alcance o de cuando estaban, ¿cómo se llaman? Los radioaficionados se llamaban, radioaficionados. Bueno, eso es una rareza que ya hoy por hoy no existe más, pero estaban generalmente en el altillo, los tenían en la guardilla, tipo como Pepín, ¿te acordás? Que Sí, tenían... José Ardizone, un amigo de la familia, tenía en Argerichi, por ahí, Argerichi, pareja que vivían, tenía en su garage montada la radio y ahí nos comunicábamos, eran los años 90 y jugábamos ahí. Eran los radioaficionados que tenían generalmente equipos muy extraños de onda larga, eran equipos a veces que parecían sacados de un submarino, y que remite un poco a este encuentro, porque justamente todos eran amantes de la electrónica, les encantaban todos los temas que tenían que ver con la ciencia ficción, la literatura de la ciencia ficción, está muy ligado, porque claro, Oesterheld, al tener en su mente, digamos, toda una visión de científico, la visión de la ciencia y de la literatura se terminan entremezclando, y bueno, esto decanta en la mano de los dibujantes Solano López, Brescia y Hugo Pratt, o Hugo Pratt, Brescia y Solano López en orden, ¿no? Porque los Burgos eran los Gliptodontes. Los Burgos. Exactamente. Dice, leo acá un poco los cuadritos, ¿sí? Solo que a Lucas le interesaba la radioactividad, estaba empeñado en construir él solo un contador Geiger, ¿sí? Un contador de radioactividad de diseño propio, pero en aquel momento tenía un interés mucho más urgente, aunque menos trascendente. Y claro, en el juego del truco está Juan Salvo, que es el personaje que vino del futuro y que no devela, el guionista, no devela, ¿sí? Y Juan, ¿qué tal estamos para el primero? Mal, Lucas, que lo canten ellos, dicen en el juego del truco. Fue el turno de Polsky, el jubilado, que aprovechaba las facilidades de mi guardilla para construir violines. Envido, dice, respiré aliviado, ahora podría hacer valer mis cartas. Me hice el tonto. Envido, dijo. Real envido. Falta envido. Claro que con 33 de mano no le dejé aplastado. Todavía recuerdo el alarido triunfal de Lucas, mi compañero de juego. Aquel falta envido no significaba el chico. Recuerdo también que Favalli, para disimular su despecho, levantó el volumen de la pequeña radio en la que hasta aquel momento había murmurado muy bajo la voz despeinada de Louis Armstrong, ¿sí? el grandioso ¿cómo se llama? Sí, saxofonista, músico total de blues jazz, ¿no? Quiero escuchar el boletín a continuación. Una noticia de último momento: formidable explosión atómica en el Pacífico contra lo que se había anunciado, ¿sí? Fíjense la contemporaneidad del hecho, ¿no? Los Estados Unidos han continuado haciendo ensayos atómicos. Un accidente acaba de revelarlo. El estallido de una bomba atómica de nuevo tipo ha producido incalculable cantidad de polvo radioactivo. Desplazada por el viento, la nube radioactiva avanza a gran velocidad hacia el sudoeste. Más detalles en nuestro próximo informativo a las 23:30. Una cosa más, aparte de los manos, que son los que dominan, y de los Gurbos, hay un personaje central que es el enemigo, que solo se conoce por el nombre Ellos. Ese ellos contra un nosotros
que estamos padeciendo la niebla y que estamos padeciendo este afuera aniquilante, ese ellos es una metáfora política de quienes detentan el poder real en la historieta y quienes dominan al planeta, y no se sabe si son también terráqueos o son extraterrestres o son humanos al servicio de extraterrestres a favor de un genocidio que llega a la ciudad de Buenos Aires. Ahí está justamente, Esos ellos. exactamente, grandioso ahí el encuentro de, justamente la imagen en donde ellos están. Esto es un comienzo, es muy importante este comienzo, Leo, en la historia de la historieta, porque es contemporáneo a un hecho político que es lo que es Hiroshima y Nagasaki, al mismo tiempo que la historieta en ese momento tenía una forma de ser mostrada más distante, ¿sí? Esto como que se vuelve más cercano al lector, ¿sí? Cambia, digamos, el punto de vista de la historieta, y esto cambia completamente en Oesterheld, Hugo Pratt, Brescia, entre esto que estoy contando, digamos, son muy importantes en la historieta universal. Vamos a hacer un pequeño corte, así podemos tomar un poquito de agua y continuamos justamente con todo esto. Vamos a escuchar Super Dream is Over, ¿sí? De Star Cluster. Podría haber sido escrita para el Eternauta en ese momento. Qué grande Star Cluster, me encanta. Ahí lo dejamos de fondo si querés a Space Station de Star Cluster. Justamente también lo había seleccionado justamente con Super Dream is Over y Tiempo de Espera, porque me hacían acordar justamente a esa cosa como... debe estar en nuestra cultura, ¿no? Esto tiene que ver con esa sensación de ir trasladándonos a través de... porque obviamente por las distancias, ¿no? Evidentemente esto lo sentimos cuando uno viaja, a través de la lluvia, la humedad, el malestar, la dificultad, y es como que siempre de alguna manera
se logra un objetivo, pero se logra el objetivo todo hecho goma, ¿no? Me encanta esta idea trascendental del hombre, del ser humano, que es un navegante a través del tiempo, ¿no? De este Juan Salvo, que bueno, le tocó ser Juan Salvo, podría ser Pepita la pistolera o quien sea, pero este Juan Salvo que es un eternauta, que navega a través del éter, a través del tiempo, a través del éter también, el éter con lo característico que es de la radio, ¿no? Exactamente. Porque bien en el 1.1, en el capítulo 1.1, que era el que estábamos pasando ahí, también un homenaje a la radio. Y como dijo nuestro querido director Walter Brites, que la última vez que yo vine, antes de caer convaleciente con el dengue, tuve una charla con él y él me dice: pero vos tenés que estar contenta porque sos parte de la radio. Esto es tener este espacio acá, esta radio Germán Abdala, construida con tanto amor por los trabajadores de ATE Cultura, que nuestro director puso todo de sí, todo este equipo, Leo, Freddy y todas las compañeras y compañeros que hacen el día a día de la radio Germán Abdala, y que seguimos de alguna manera haciendo este legado a través del tiempo, del espacio, y que nuestra voz, nuestra palabra puede seguir navegando para que otros nos puedan seguir escuchando, para que otros puedan sentirse identificados, para que a otros les llegue nuestra cultura, nuestra identidad, porque pueden venir 1000 gobiernos, rodearse de gurbos o de gliptodontes o de Godzillas y aniquilar nuestra cultura, pero en el éter va a seguir resonando nuestra palabra, y a través de la palabra de Westergel, en las figuras de Solano López, que nos legan estas historias que pueden también disfrutarlas seguramente en la Feria del Libro, que sigue abierta y que siguen pasando ciudadanos y ciudadanas para acceder en contacto con la cultura. Vayan a los stands de historietas y contacten, agarren aunque sea un capítulo del Eternauta, que debe haber un montón de librerías. Sí, aparte, ¿no? Se volvió a editar de manera en facsímil, horizontal, como era originalmente. Están en todas las versiones. Tienen la versión esta que la editó, entre otros, el Club de Cómic, sí, que es una edición completa, pero vertical, magnífica. Sí, magnífica. Pero hace poquito también la editorial Planeta editó la versión completa apaisada, sí, que es una versión que está en negra y azulada, una hermosísima versión, sí. Cómprenla si pueden, bájensela por internet porque creo que está en PDF también. Se vende en los kioscos, se vende usado. El que quiere leer puede. Hoy por hoy no hay excusas. Como diría una profesora, una maestra, el que quiere, mi mamá es, justamente, el que tiene ganas de leer, tiene los libros al alcance de su mano. Y no hay excusa. Lo demostró la marcha el 23 de abril con más de 1.500.000 personas en todo el país, y yo creo que nos quedamos cortos, que salieron a la calle con un libro en la mano, y libros queridos, no era que iban a buscar a cualquier lugar, eran libros queridos. Gente que salió con libros de Cortázar, gente que salió con libros de Víctor Frankl, con libros de Freud, con libros de Hegel. Miriam Bregman me encantó, que salió y dijo: yo traje el manifiesto comunista de Marx. Sí. En la época en que están prohibiendo, diciendo que hacemos adoctrinamiento. Yo lamentablemente no pude ir a la marcha porque estaba convaleciente, pero les confieso que agarré una bufanda en honor al Mayo francés, pero de Argentina, y me abanderé con la bandera argentina, con la bufanda de Francia y con el manifiesto comunista también, y con el Eternauta. Me puse a ver todos los canales de la marcha,
el 23 de abril, que hoy va a ser entronizado ese día, aparte del Día Internacional del Libro, como el Día por la Soberanía Universitaria y la Educación Pública. Así es. Vos sabés que estaba repasando acá un poquito lo que fueron las ediciones, ya que estás hablando del libro y de la edición del libro. Y todo ese periodo que va desde el 53 allá, cuando él trabaja en la redacción de la publicación legendaria que se llamó la revista Más Allá, ¿sí? Se publicó mensualmente entre los años 53 y 57. A través de sus páginas los lectores pudieron acceder por primera vez, a los grandes autores del género: Isaac Asimov, Ray Bradbury, Arthur C. Clarke, ¿sí? Estamos hablando de Arthur Clarke. Qué grande. 2001 Odisea en el espacio, Qué Philip Dick, ¿sí? Qué emocionante. Robert Heinlein y un largo etcétera. Más allá ofrecía novelas y cuentos, pero también artículos de divulgación que cubrían las novelas técnicas científicas del momento. Fue en su época una publicación precursora y un referente insoslayable. El paso del tiempo la ha transformado además en un clásico. La aparición de esta revista marcó un hito en la Argentina y el mundo de habla hispana, ¿sí? El vínculo de Héctor con esta revista fue profundo y duradero. El carácter y la duración exacta, que siempre se tienen que meter estas máquinas. Duración exacta de ese vínculo continúa siendo estudiado hoy en día por numerosos investigadores. En esta antología figuran los dos únicos cuentos que Héctor publicó en Más Allá, cuya autoría podemos asignarle sin lugar a dudas: Cuidado con el perro, de 1953, y El inocente Maquiavelo reforzado, ¿sí?, de 1955. Ahí Vero está mostrando también otras publicaciones, pásame ese, que fueron hechas en Deux Box. Esto lo compramos en la Feria del Libro, en alguna Feria del Libro. Felipe Ricardo Ávila hizo un análisis, ¿sí?, de la obra de Oesterheld, especialmente del Eternauta también, y de las primeras publicaciones de él, ¿sí? Mucho más, de manera mucho más, ahí está, son dos ediciones, volumen 1 y volumen 2, Deux Books. Una cosa que quiero decir, que me acabo de acordar también de Martín Mórtola Oesterheld, el nieto cineasta, comenta que él toma contacto, lo que dije antes, con la historieta, pero que él empieza a conocer a su abuelo como Ernie Pike, porque el dibujante había hecho la personificación en dibujo de Germán Oesterheld en Ernie Pike, que es otra historieta que también él escribe, ¿no? Acá estos dos libritos muy interesantes de Felipe Ricardo Ávila, con prólogo de Robin Hood, dicen... ¿Me permitís leer este prólogo? Claro, sí, porque sí. Me parece un lindo homenaje a Héctor Germán Oesterheld. Oesterheld dice, a manera de prólogo, firmado por Robin Hood: hablar de un hombre cualquiera es difícil. Hablar de un hombre como Héctor Germán Oesterheld es una tarea que nos reduce a la más absoluta humildad. Todavía la verdadera proporción de su obra no ha sido absorbida ni comprendida justamente por ser tan colosal y tan perfecta. Todavía no se ha comprendido el impacto de este rey de la historieta, este guionista único, sí, porque él fue un guionista de historietas y el primero que la llevó a nivel de arte absoluto, que la sacó a la luz y la exhibió como una joya. No hablo de la historieta argentina, sino de la historieta mundial. No he visto en mi carrera nada tan perfecto, tan artístico, tan refinado y tan humano como el arte de este hombre. Él creó héroes con los que nadie puede rivalizar, ni siquiera soñar con emular, ya sea un Sargento Kirk, el Eternauta, Ernie Pike, Ticonderoga y 100 más que le siguen, aún que están ahí en el póster que vos mostrabas hace un ratito, ¿no? Exacto. Aún no se ha analizado su obra a conciencia, y el día que esto se haga tendremos en alguna parte el Museo Oesterheld, y yo seré el primero en ir, pagar mi entrada y recordar esa maravillosa frase de una muchacha besando a Lord Crack
de su serie y susurrándole: yo creo en ti, Bruce, yo creo en ti, poeta. Y yo le diría al maestro: todos hemos creído en usted, poeta, y no nos equivocamos. Hay hombres cuya pérdida nos disminuye, pero nunca hemos perdido a Héctor Westergel. Su obra sigue con nosotros y nunca desaparecerá. Cuidémosla, pertenece a la humanidad. Robin Hood. Así que la verdad es muy emocionante. Hoy me emocionaba viendo y disfrutando todo esto para preparar este programa, y siempre que lo hemos podido ver hemos tenido el honor de ir en el año aproximadamente 2014. 2016, porque la nena 2017. ya estaba nacida. Tenés razón. Guadalupe era un 2017. bebé que tenía casi un año. 2016 fue en 2016, lamentablemente a mí no me habían renovado el contrato de monotributo del CCK porque había ganado Macri y nos habían echado con la gendarmería, y fue como un acto de espiritual poder ir a ver Cosmicópolis y demás, así que... Fue en el 2015 entonces, porque... Fue en el 2015, todavía no había ganado Macri, No, es verdad. fue en el 2015 al Sí, final de al año. final de año, antes calor. que gane Claro. este cretino, sí, en el En 2016. Comicópolis, que se hacía en Tecnópolis, que lamentablemente después Comicópolis se transformó en otra feria del cómic, pero se fue ahí a Costa Salguero y empezaron a cobrar entrada. Antes era gratuita, y que permitía, digamos, la publicación de la historieta, el cómic, el manga, ¿sí? Porque hay una cantidad enorme de dibujantes y de artistas jóvenes, muy jóvenes, que hacen publicaciones maravillosas con una calidad gráfica impresionante, tienen una calidad para contar historias, una inventiva, pero eso lamentablemente siempre queda en un segundo plano, y podría inclusive acercar un poquito el tema, que lamentablemente puede ser que muchos de los que hoy por hoy ya son un poquito más grandes, ¿no? Porque estamos hablando de 2016, 2015, 2016, y pasaron, Vero, unos casi 9 años de ese hecho. 9 años pasaron, que hayan votado, lamentablemente han votado el concepto de la distopía, que ya lo hablamos en su momento con Diego Lodesco, que vino, estuvimos hablando también. Digamos, adoptaron la distopía y lo apocalíptico como una forma, ¿no? Y se identificaron lamentablemente con una persona errónea, ¿sí? Porque desprecia completamente la cultura, desprecia el mundo de la ficción, desprecia la ciencia ficción, desprecia todo lo que tiene que ver con la publicación del cómic y de la historieta, porque lo considera que es basura marxista. Una cosa que quiero decir de esa hermosa exposición de Cosmicópolis en Tecnópolis antes de que se fuera Cristina, que pudimos ir con Marta, con Héctor, con Guadalupe bebé y con Ágata de 4 años, que están las fotos de recuerdo y todo, en esa zona donde recrearon los trajes del Eternauta, los Gurbos y demás, y que estaba ese video tan emblemático del Archivo General de la Nación, haciendo como si fuera un documental verdadero, y entrar a Tecnópolis y después de ver esa experiencia y salir de allí, ver la General Paz y volver a leer el Eternauta y ver cuando entre ellos hablan, entre Juan Salvo y Favalli, que Favalli le dice... que en el diálogo se dicen: las esferas no son meteoritos, ni tampoco son aparatos humanos, ¿verdad, Faba? Así es, Juan, vienen de algún otro mundo. Es como que te quedabas imaginando en esa General Paz que vos salías en el 2015, claro, te retrotraía esa General Paz, exacto, de Juan Salvo y del Eternauta, y ellos dos, los dos personajes recreados por Alberto Breccia, dice: los veo, señor, allá sobre la General Paz,
refiriéndose a todos estos personajes estrambóticos, casi paleontológicos, que estaban tomando la ciudad de Buenos Aires en la historieta, y que uno, si va caminando por ahí, los puede imaginar. Exactamente, esa sensación de cuando vos lees El Eternauta y salís a la ciudad de Buenos Aires y la recorres, estás adentro, ¿sí? Estás adentro del Eternauta. Tiene una capacidad, digamos, de absorberte en la atención y la sensación, porque todos conocemos las calles de Buenos Aires y la sensación que nos genera la ciudad de Buenos Aires. Entonces, la historieta, decís, bueno, pero en un plano de ficción, ¿sí? Por eso está muy bien el corto Nos, ¿sí? Porque muestra justamente, que fue parte de la muestra esa en Comicópolis en su momento, muestra maravillosamente lo que pasa con esa ciudad nevada, ¿no? Y tomada por estos monstruos, estos escarabajos, los gurbos, esos los manos que tienen están esas los manos que lo encuentran en el subte, y aparte obviamente ese estado de anarquía, ¿no? Que hay absoluto, donde las personas se van matando uno a los otros. Es una historia tremenda que no tienen que dejar de leer en algún momento en su vida. Cuento un poquito más sobre las publicaciones. Dice que cabe mencionar también la coautoría que, según Oesterheld, dio origen al cuento titulado Boomerang, publicado en Más Allá, en el 7º número de diciembre de 1953. Hago un poco paralelo por respecto a lo que tiene que ver con cómo llega al Eternauta, ¿no? Este es el único cuento que apareció firmado por Jorge Mora, seudónimo que solía utilizar Jorge, el hermano de Héctor, pero que en este caso aparece haber enmascarado una colaboración entre ambos. Al referirse a sus labores en Más Allá, el mismo Héctor explica sobre el hermano, dice: Jorge Mora era mi hermano, una vez me trajo una historia de como 30 páginas, larguísima, impublicable, pero con un buen carozo, un buen nudo argumental. La abrevié, usé ese nudo y quedó una historia de calidad, ganó por la precisión del tema. Sabemos que además de aportar sus propios cuentos, Héctor cumplía diversas tareas en la redacción de la revista, y si bien no tenía formalmente el puesto de director, ese era en el hecho, los hechos, el rol que ejercía en Más Allá. Respondía al correo de lectores, seleccionaba el material a publicar, escribía notas, etc. La recordada antología de ciencia ficción Los Argentinos en la Luna de 1968 ratifica esta información y presenta a Héctor Germán Oesterheld como uno de los pioneros de la revista Más Allá, y le adjudicaba además el rol de asesor y factotum de esa publicación. De su matrimonio con Elsa nacieron sus 4 hijas: Estela, Diana, Beatriz y Marina. Al ir agrandándose la familia, los Oesterheld deciden mudarse y eligen un chalet en Bécar, en el partido de San Isidro, zona norte del Gran Buenos Aires, y que se convierte en oficina y espacio habitual de reuniones de trabajo y camaradería. La familia pasa allí muchos años. Después están por cerca, también por Acasuso, que era el lugar de encuentro donde estaba con Hugo Pratt también, que voy a tratar de conseguir el documental que se dio hace un par de años en el Festival de Cine de Mar del Plata sobre la vida de Hugo Pratt, que dicho por todos es el máximo dibujante de cómic y de historieta gráfica, de literatura gráfica de la historia universal, ¿no? Con el corto maltés. Vamos a hacer un breve corte nuevamente, ¿sí? Para seguir tomando un poquito de líquido. Y ahora sí vamos con justamente Super Dream is Over. El tema anterior había sido Space Station, y ahora vamos con Super Dream is Over y ya volvemos.
Sí, dale, cómo no. ¿Me dejas leer una cosa? Qué lindo es volverte a ver, Vero, aquí en la radio. Ah, estás de este lado, perdón. Sí, porque ¿ves? Si yo hago así y me veo en el cuadradito, Bueno, ahí, vos ahí me descubren, ¿sí? Continuidad de los cuadros, ¿sí? O sea, aunque vos estés desde el otro lado, yo tengo que hacer así. Bueno, Bueno, así como la primera parte del Eternauta se relata en la gran ciudad, en la urbanidad de Buenos Aires y alrededores del Gran Buenos Aires, así es. la segunda parte del Eternauta ya se muda al campo, es como que transmuta y se va a una inmensidad del territorio con la naturaleza. A Westergel le preocupaba y le fascinaba Robinson Crusoe. Sí, sí. Entonces, parte de esa idea para concebir esta gran historia. En esta segunda parte hay un montón de secciones, pero una de las principales se llama Los enemigos de la historia, en donde uno de los manos, este ser así estrambótico, les confiesa y les cuenta sobre los ellos, que son los maquiavélicos dominadores macabros que tienen a toda esta sociedad presa de toda esa niebla y de esa situación mortífera. Y este mano les dice: nunca entenderías a los ellos. Otra moral: ¿te remuerde la conciencia cuando aplastaras un hormiguero, por ejemplo? Mi planeta, el planeta de los manos, fue para ellos un hormiguero más. ¿Qué decirte de ustedes, el atrasado, el lamentable pueblo de las cuevas? Esa sección de esta segunda parte está dividida en A, los enemigos de la historia; B, la gran creación; C, las conclusiones. En una charla entre Trillo, el otro gran dibujante y guionista, con Westergel, Trillo le pregunta: ¿cuál es el género en que te sentís más a gusto? Y Westergel le dice: los más cómodos son los del pasado, aunque la ciencia ficción también me atrae. Se puede decir muchas cosas, se puede metaforizar, aludir a lo de todos los días poéticamente, es pura imaginación. Ahí es el reportaje entre Trillo y Sacomano en 1973, publicado posteriormente. En Los enemigos de la historia, dice y nos cuenta acá Felipe Ricardo Ávila, en esta sección, dice: si la historia es del suceder constante, el resumen de los hechos pasados, y el pasado está allí al instante de nacido, mucho es lo que se ha ido perdiendo en la posibilidad de reconocerlo, perdido para siempre o quizás solo por unos pocos años hasta encontrar un rastro. De cualquier manera, siempre queda la memoria de la gente, y esta es determinante de una manera de actuar, ver, decir, etcétera, como que también cada uno de estos actos únicos particulares produce a su vez la memoria en una reciprocidad constante. Y es lógico que así sea, todo hace a la cultura. Dice Juan Sasturian que abarcar la obra de Oesterheld es muy compleja, ¿sí? Se te va de las manos, y es verdad, como los grandes artistas, pero la obra se mueve, ¿sí? Tiene capacidad de vida propia. Yo lo sé, me pasa con autores, con grandes autores del cine, de la literatura, que uno empieza como a bucear y de golpe es como que se abren puertas dentro de esa misma obra, y bueno, es en el caso de Oesterheld, que Juan Sasturian lo considera el más grande literato, digamos, de la historieta, ¿sí? El más importante de todos, el más grande. Por acá justamente había leído: Oesterheld es sintéticamente el mejor escritor de aventuras que ha dado este país y su máximo guionista de historietas, y no es poco en una tierra de gente hábil y dotada para inventar con papel y lápiz, ¿no? Es además un rastro hondo en la memoria colectiva.
Otro de los monstruos que van a aparecer en el Eternauta, aparte de los Gurbos y los Manos porque tienen como 20, 30. 12 dedos. Sí, no sé, es un... 18, no me acuerdo Sí. la cantidad de dedos que tenía. Son los cascarudos, que son como estos, como decías vos, como si fueran escarabajos, pero con cabeza de pájaro. Sí. Que son medios como voladores. Así que tenemos cascarudos, Gurbos y Manos. Y los sellos como el personaje enemigo por antonomasia a la humanidad. Así que es magnífico, me agarra escalofrío. Hoy lo veía con Guadalupe, entre las dos comentábamos. Ella me mostraba también los monstruos que habían dibujado el fin de semana con Ágata, porque nuestras hijas son también dibujantes. Y realmente es como que se emocionaba. Y digo, mamita, tenías 1 año o casi 1 año cuando fuiste a ver Cosmicópolis, que recrearon el Eternauta, y pudiste ver estos gliptodontes extrañísimos. No se acordaba, pero todo eso les deja a ellas una influencia. Por eso esto de la memoria, de los enemigos de la historia, y cómo las generaciones tenemos que siempre trasladar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Fíjense, ¿no? Qué importante el legado de Westergel con el nieto, que hoy es cineasta y conoce a su abuelo como si fuera Henry Pike. O sea, es maravilloso. Claro, porque se transforma. Westergel se transformó dentro de su obra. Por eso es la obra de los artistas buenos, digamos, de peso. Saben que pueden y deben estar dentro de su obra, ¿sí? Que es la manera, digamos, de trascender, si se quiere, ¿sí? En el tiempo. Oesterheld, desde el momento de su desaparición hasta el día de hoy, no ha parado la obra de él de multiplicarse en todo el mundo, ¿sí? Es una de las obras también más traducidas y más vistas de lo que es la imagen gráfica en el mundo, ¿sí? Otro día traeré datos que tienen que ver con la simultaneidad, digamos, de ediciones del Eternauta. Él es muy conocido en toda la Europa, pero el Eternauta ya ha llegado a Asia, Medio Oriente. Es una obra capital, de alguna manera, de la obra gráfica, sí, que ya entra dentro de lo que es la cultura humana, ¿sí? Como cuando uno va y ve una pintura, no sé, de Caravaggio, verás, bueno, para tanto sí. Pero estamos hablando de que la obra de Oesterheld es literal, ¿sí? Es literaria. La obra que estamos viendo en los cuadritos, ¿sí? Está hecha por grandísimos dibujantes como han sido, y ya hablaremos de ellos, Hugo Pratt, Brescia, considerado maestro de maestros, y Solano López, que es el autor justamente de las imágenes del Eternauta. Una cosa quiero agregar que fresca esta noticia: la entrada de la Feria del Libro será gratuita de 20 a 22 horas, hoy lunes, Bien. mañana martes y el jueves 2 de mayo por la crisis, pero también hay infinidad de maneras como acceder a ellas. Así que cualquiera que escuche nuestros programas de la radio Germán Abdala puede acceder a una entrada, porque vamos a hacer un sorteo que lo pueden o pueden pedirle, y nosotros aquí en la primera, al oyente que primero la pida, se la estaremos enviando. Así que pueden escribirme a @ Victoria Indira o a @estoes.cine, o también a La Chispa Mediática, #La Chispa Mediática, o a Lideresas Unidas, que son las entradas que nosotros podemos acceder como periodistas, y nosotros las vamos a estar donando para quien necesite ver y entrar a la Feria del Libro. Pero bueno,
Y yo creo que estas publicaciones de horarios y qué sé yo van a sumarse porque evidentemente la gente no dispone para pagar una entrada, pero sí quiere estar en contacto con la cultura. Ahí Leo nos está mostrando de un video algunas publicaciones que hubo en las diferentes etapas, digamos. Las publicaciones originales son las horizontales, después vinieron las verticales. Las publicaciones que hubo en un periodo, que eran todas esas publicaciones de color naranja, amarillo anaranjado, que se hicieron todas las publicaciones de Mort Cinder, Ernie Pike, todos los seguidores de las fanáticos, digamos, del cómic y de las historietas saben perfectamente. Ahí está, hay una edición especial vertical, ¿sí? Bueno, por suerte, digamos, es un patrimonio cultural que no le escapa a la censura, por suerte. Así que estamos homenajeándolo en un momento en donde hoy, bueno, el 27 de abril se cumplía 46 años, creo que, de Sí, 46 años del secuestro y desaparición de Héctor Germán Oesterheld, por ser un militante político comprometido, ¿sí? A tal punto de que la versión 2 del Eternauta es una versión, ahí están las tapas de Hora Cero, que son cuadros, ¿viste? O sea, Son son cuadros, estamos hablando, digamos, de maestros de maestros. Magnífico. Que ha hecho escuela, porque insisto, si están si hay alguna feria de cómic, vayan y miren los dibujantes que hay. La Argentina ha dado históricamente dibujantes. Tendríamos que hacer un programa de radio al margen de esto de cine, ¿no? Pero que esté dedicado a los artistas plásticos. Siempre lo he pensado. Claro, bueno, Calói, Fontana Rosa, porque son la Argentina ha dado tantos artistas, tanta gente que ha abierto la cabeza, ¿no? Que seguir por la línea de los artistas es casi inevitable o casi imposible, digamos, caer en una trampa luego. Por lo menos así yo lo veo. Ahí está Calói en su tinta. Qué hermoso. Que era maravilloso. Podríamos hacer el próximo Esto es Cine un homenaje a Calói. Le haremos un homenaje. Y a Calói en su tinta, porque eso fue maravilloso. Qué programón, qué impresionante. Vos sabés que nuestra hija Ágata, yo te digo, lo veía, yo que no vengo del palo artístico, siempre admiré la historieta porque a mí me gusta dibujar y me gusta mucho por motus propio de chiquitita. Y siempre volvía de la secundaria o de la facultad y me ponía a ver Calói en su tinta, que una cantidad limitada de capítulos que después se agotó, y cuando los pudimos adquirir, claro, terminó siendo un tesoro para Ágata, porque Ágata, entre Poirot y Calói, tenía sus cuidadoras mientras mamá o papá hacían la comida, o limpiaban o teníamos cosas que hacer. Ágata se crió con esos dos personajes, con Poirot de Agatha Christie, pero principalmente con Calói. Con las animaciones de Calói, sí. Que aparecía Calói. Fue un programa emblemático de la década de los fines de los 80, 90, donde Calói, el papá de Tute, hacía, ahí está justamente, Calói en su tinta, ¿sí? Presentaba a Calói haciendo algún tipo de una presentación que hacía una parodia. Como un personaje. Hacía unas parodias con respecto y mostraba los diferentes animaciones de autor, se llaman animaciones de autor, sí, y mundiales, internacionalmente, digamos, venían de todos lados, obras que venían, ponerle, de Europa del Este, o venían de Estados Unidos, o de Europa, o de Medio Oriente, o de América. Yo los tengo, en su momento salieron en una edición en DVD,
y los compramos porque los queríamos tener para siempre. Inclusive en Esto es Cine, cuando al comienzo hacíamos los ciclos de cine, hicimos los días sábados funciones con las animaciones de Caloi en su tinta, y venían los chicos a estudiar Nazca a ver justamente las animaciones de Caloi en su tinta. La verdad que es un material inclusive que se daba, mirá, me estoy recordando, que se dio impresionantemente. Mira, estás mostrando, eso tiene que ver más que nada con... Ahí está. Qué grande, Caloi, qué amoroso. Tanto gato atorrante que produjo el dibujo animado, y yo no consigo uno que me ayude a presentar los gatos de Steinle. Pero bueno, estando acá en la basura encontré... Sí, vamos a hacer... este libro. El próximo programa le vamos a dedicar justamente, si todo está tranquilo en este país, nunca es nada está tranquilo. Mon ami, diría Poirot. No hay manera de aburrirse en la Argentina. Una cosa, me dejas recordar a alguien que yo El adoro. próximo lunes hacemos Caloi en su tinta. Una cosa, Un homenaje. hoy Alejandra Pizarnik, o Flora Alejandra Pizarnik, hoy que lo parió. cumpliría, perdona. Tengo el material ¿Me de Alejandra dejás hablar? Pizarnik ahí en la guantera, listo para salir. Ahora volví, déjame hablar. Hoy 29 de abril, Alejandra Pizarnik, o Flora Alejandra Pizarnik, o la Ale como me gusta a mí, cumpliría 88 años. Una escritora inmensa, trascendental. Lamentablemente, como la sociedad argentina y la sociedad era muy hostil a su vida, ella era una mujer que amaba a las mujeres. Una suerte de Virginia Woolf, pero de Argentina, y creo que la supera, ¿no? La creadora de La Condesa Sangrienta y de la mejor poesía que trascendió en la literatura argentina y universal, dejó unas palabras escritas, lamentablemente, antes de quitarse la vida, porque ella no podía llevar a cabo en la piel, y no podía vivir lo que hoy sí se puede vivir, más allá de que un gobierno lo proscriba, pero en ese entonces era tremenda la situación que ella desoladamente experimentaba, y dejó esta frase: no quiero ir nada más que hasta el fondo. Escribió Alejandra Pizarnik antes de morirse, dejando un legado tan multiplicado y profundo en la literatura argentina, que hoy sigue una de las feministas más importantes de nuestro país y del mundo. Ella decía que no existe el sol o los soles que maten su noche oscura. Y la verdad que como escritora, que soy humilde, admiro a las grandes escritoras, y una de ellas es Alejandra Pizarnik, quien hoy cumpliría 88 años y sería una mujer relativamente joven para nuestra época. Así que nos dejó un legado impresionante que está siendo reeditado, así que vayan corriendo a la Feria del Libro a adquirir a todo lo que haya de Westergel, de Alejandra Pizarnik y de toda la gran literatura argentina que nos circunda y nos inunda en nuestro país. En los últimos años, el hogar de los Oestergel continúa recibiendo visitas y amigos. Sigue siendo una usina de proyectos, ideas y largas charlas en el que se respira una atmósfera de indagación intelectual. Con los años, Oestergel y sus hijas se vuelcan cada vez más a la actividad política. Esto queda reflejado en historietas de carácter histórico que Oestergel escribe en esos años, tales como Vida del Che, de 1968, el guión de Vida y obra de Eva Perón, y 450 años de guerra contra el imperialismo, de 1973.
y también en historietas de ciencia ficción como la nueva versión del Eternauta de 1969, Guerra de los Antartes de 1970 y la reelaboración de esta última, La Guerra de los Antartes, en 1974. Como lo hiciera desde el inicio de su carrera como autor, Oesterheld continuó creando obras diversas, transmitiendo su pensamiento y ofreciendo en cada época la visión que tenía del mundo que lo rodeaba. Sobre su trabajo, por ese entonces, Héctor comentó en un reportaje: yo pienso que a mí me ayudó la formación humanística que tuve como producto de mis estudios y también el hecho de que siempre me mantuve en contacto con la buena literatura. La buena literatura es imperecedera y en ella están los grandes temas del hombre. En definitiva, se trata, guardando las distancias, de reflejar en las aventuras de la historieta esos mismos temas. A mí, por ejemplo, nunca me interesaron los superhombres ni los héroes invencibles y todopoderosos. Con ellos solo pueden construirse malas historietas. Prefiero los hombres comunes viviendo historias que quizá pueden ocurrirle al lector. Mientras colaboraba con revistas infantiles, Héctor siguió escribiendo para el público adulto a través de varias editoriales prestigiosas como Columba y Record. ¿Acaso sus últimas creaciones más populares fueron las historietas Roland, el Corsario de 1972, Brigada Madeleine de 1974 y Necrodamus de 1976? Su obra netamente militante se publicaba entre tanto en revistas como El Descamisado, Evita Montonera y el diario Noticias. En el año 75 la historieta El Eternauta se publica por primera vez recopilada en un solo tomo. Se convierte en un éxito contundente. Al año siguiente comenzaron a publicarse en la revista Scorpio los episodios de la ansiada secuela, El Eternauta 2, dibujada nuevamente por Solano López y escrita por Oesterheld desde la clandestinidad. En ese entonces el escritor ya era perseguido por su militancia en la agrupación Montoneros. Esta continuación contiene referencias políticas mucho más explícitas y directas que la primera parte. Puede que allí, en esa conjunción de lugares y tiempos precisos, naciera el mito que hoy une al autor y a su obra en forma indivisible. Oesterheld fue secuestrado en el año 77, se cree que a fines del mes de abril, y en la ciudad de La Plata, aunque no hay certeza sobre su paradero, se sabe que fue llevado sucesivamente a varios centros clandestinos de detención. Se sospecha que pudo ser asesinado en 1978. Sus 4 hijas fueron víctimas del mismo horror. Estela, 24 años, Diana, de 23 años, y Marina, 18 años, junto a 2 yernos y 2 nietos de Héctor, pasaron así a formar parte de la lista de desaparecidos durante la dictadura militar que asoló a la Argentina a partir de 1976. El cuerpo de Beatriz, de 19 años, fue entregado a la esposa del escritor y otros 2 nietos, Martín Mórtola y Fernando Araldi, fueron recuperados con vida. El Eternauta 2 siguió publicándose ininterrumpidamente hasta pasado casi un año del secuestro de su guionista, cuando se publicó la última entrega en el año 78. Oesterheld posiblemente estaba ya sin vida. Otros de sus trabajos aparecieron publicados tiempo después. Muchos continuaron leyendo así su obra sin siquiera imaginar el trágico destino que habían sufrido el autor y su familia. Y con esto, y con este homenaje a Oesterheld, damos concluido el programa de hoy de Esto es Cine. Nos vamos con un video en defensa del cine nacional, en la voz de la gran actriz, la actriz, ¿cómo se llama esta actriz? No sé. Cecilia Roth. Vamos, ¿sí? con Cecilia Roth. Mientras... hecho por el Inca ATE, ¿sí? Es un video en defensa del Inca y del cine nacional. Así que nos vamos el próximo lunes, y no se olviden que el viernes está La Chispa Mediática con Vero y seguramente la columna de Tarot. Diego Lomastro. Chau. Chau, nos vemos. Muchos se preguntarán por qué necesitamos nuestro cine. Acción. Nuestro cine nos habla a nosotros y habla como nosotros. Hola, guachín, ¿qué haces? Nos permite contar nuestras historias Me falta un poquito. y no dejar que nos las cuenten desde afuera. Conocer mundos que están acá al lado y que nos parecen lejanos. Unirnos a pesar de nuestras diferencias. ¿Y qué? ¿Qué? Sembrar para cosechar talentos. Ok, probando, ¿estamos bien? Trabajar para generar más trabajo Para mí. y poder cumplir nuestros sueños. Estamos tratando de contar una historia entre todos, ¿sabes? El cine nacional alimenta, y en más de un sentido, genera comunidad.
Nuestro cine es el documento de nuestra identidad. ¿Por qué no me dijiste nada? Muchos se preguntan por qué necesitamos el cine nacional. Porque nuestro cine somos nosotras y nosotros. Que no apaguen el cine nacional. Defendamos nuestro Instituto Nacional de Cine. Defendamos el Inca.